Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Todavía no termino de revisar los exámenes. Esperemos que luego los termine y ya les pueda dar las calificaciones finales. Voy a compartir con ustedes para poder empezar la clase del día de hoy. ¿Ya están viendo la imagen? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar del cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es una estructura que se encuentra propiamente entre los dos hemisferios cerebrales. Cuando ustedes separan a los dos hemisferios cerebrales, justo ahí en la comisura, en la hendidura interhemisférica o en la cisura interhemisférica, en el fondo vamos a encontrar a esta estructura que ustedes están viendo acá. Se llama cuerpo calloso. Es una estructura larga, ancha, más larga que ancha, que está hecha de sustancia blanca. ¿Sí? Y si está hecha de sustancia blanca, pues por lo tanto está constituida por axones. Por axones de la sustancia que constituyen a la sustancia blanca. Por lo tanto, si está constituida por axones, es una estructura que permite ¿qué? ¿Es un medio de qué? Conducción. Es un medio de conducción, es un medio de transmisión, es un medio de comunicación, es un medio de asociación entre las distintas partes del hemisferio cerebral con el opuesto. Tiene un promedio de 200 millones de axones este cuerpo calloso. Entonces vean la cantidad de estructuras anatómicas que conforman a este cuerpo calloso. Es una estructura más larga que ancha. Se encuentra extendida de adelante hacia atrás este cuerpo calloso. A la vez que separa, une, comunica, asocia a los dos hemisferios cerebrales. Entonces, hay información que cruza de un hemisferio cerebral a través de este cuerpo calloso, atraviesa hacia el otro hemisferio. No necesariamente tiene que ser de manera homóloga, o sea, que del parietal al parietal, no, puede ir del occipital al frontal, puede ir del occipital al temporal, o puede ir del occipital al parietal. No tiene que ser necesariamente homóloga la misma estructura. Entonces, este cuerpo calloso es un medio de conducción o que forma un sistema vasto de asociación entre las diferentes partes de los hemisferios cerebrales. ¿Se entiende? Sí, doctor. Entonces, es importante el poder entender
La cantidad, imagínense la cantidad de información que pasa a través de esos axones y que tiene que ver con las distintas partes de los hemisferios cerebrales. Vean, este es el cuerpo calloso. Ahí está. Ahí ya diseccionamos parte de los hemisferios para que ustedes puedan ver ese cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso. Permítanme, que me están hablando de la dirección y no sé, bueno, ya cortaron, mejor. Entonces vean cómo las fibras nerviosas de este hemisferio cerebral se están conectando al cuerpo calloso. Igual las de este lado. Entonces hay información que pasa a través del cuerpo calloso de este hemisferio y que llega a este, o al revés. Entonces es un vasto sistema de asociación o de comunicación o de interconexión entre ambos hemisferios. Y se llama cuerpo calloso. Es una banda ancha, más larga que ancha, y que se extiende desde la parte anterior a la parte posterior. Hay un extremo anterior o rostral y un extremo posterior o caudal del cuerpo calloso. Los extremos, tanto el anterior o rostral y el posterior o caudal, se doblan hacia abajo. Igual pasa en la parte posterior del cuerpo calloso. Entonces se doblan hacia abajo estas estructuras. Veamos entonces este cuerpo calloso. Aquí lo estamos viendo, creo, mejor. Vean, hay una parte que se marca en su parte media o sagital. A esta porción se le conoce como estría longitudinal media o estría longitudinal central. ¿Sí? Que divide propiamente en dos porciones a este cuerpo calloso, una parte para este hemisferio y otra parte para este hemisferio. Se llama estría longitudinal media o estría longitudinal central. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Estas estrías o esta estría longitudinal central propiamente es el origen de este cuerpo calloso. Entonces, pues es la parte media o central de este cuerpo calloso. A los lados existen otros dos cordones laterales, este que estoy señalando y este otro que estoy señalando acá. Estos se conocen como estrías longitudinales laterales. Estrías longitudinales laterales, antes llamados cuerpos de Lanzini o cuerpos de Lanzisi. ¿Se comprende? Sí, doctor. Este cuerpo calloso, estamos viendo la vista superior o la cara superior. Este cuerpo calloso está cubierto por una tela fina de sustancia gris. El cuerpo calloso es de sustancia blanca. Este cuerpo calloso está cubierto por una tela fina de sustancia gris llamada Indocium grisium. Indocium grisium. Esta tela o este Indocium grisium se va a conectar con
los giros del cíngulo o los giros límbicos. Recuerden que el cuerpo calloso por arriba se está relacionando con esos giros límbicos o giros del cíngulo. Esa tela que lo cubre se conecta o se continúa con los giros límbicos o los giros del cíngulo. Se comprende. Okay. Bueno, pues ahí está el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es una hoja de sustancia blanca, ya se los dije, de forma cuadrilátera, bueno, vamos a decir que de un prisma cuadrangular, yo diría rectangular, y que se encuentra extendida de adelante hacia atrás de manera longitudinal y de lado a lado de manera transversal, y que de lado a lado une, comunica, ¿sí? Asocia a los dos hemisferios cerebrales. Es un vasto sistema de asociación, ya se los expliqué, que reúne a un hemisferio con otro, lo comunica, y no necesariamente tiene que ser parietal con parietal, puede ser parietal con temporal, parietal con occipital, etc. Entonces, este cuerpo calloso comunica los dos hemisferios cerebrales. Y aquí están las fibras que van bajando de cada parte de los lóbulos y se van conectando a este cuerpo calloso para poder interactuar con el otro hemisferio cerebral opuesto. Aquí tenemos el corte medio que ya tuvimos la oportunidad de checar. Algunos compañeros ya lo vieron en el anfiteatro y ya pudieron tener en sus manos un cerebro humano. Este cuerpo calloso, les decía yo, que se relaciona por arriba con esta circunvolución, que se llama circunvolución del cíngulo o circunvolución límbica. Por abajo se relaciona con este espacio que es parte del ventrículo lateral. Y también se relaciona con otra estructura llamada fornix. Por esa situación, ya dijimos que ese cuerpo calloso se encuentra metido entre los dos hemisferios cerebrales. Hay que abrir esa cisura interhemisférica para que en el fondo podamos ver a este cuerpo calloso que está hecho de axones y que constituye una parte muy grande de sustancia blanca a nivel del encéfalo. Y aquí está, vean, este es el cuerpo calloso. Aquí está el cuerpo calloso. Separamos la cara medial y podemos visualizar a este cuerpo calloso. En su extremo anterior o rostral se dobla hacia abajo y forma una estructura que se conoce como rodilla. Esta rodilla se va a continuar y va a formar algo que conocemos como pico o rostro. Al revés, por la parte posterior, ¿sí? Tenemos otro engrosamiento un poco más ancho que el anterior y que se conoce como esplenio o rodete. Este esplenio o rodete también se dobla hacia abajo. Entre este esplenio o rodete y la rodilla voy a encontrar una parte media que se conoce como cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Ese cuerpo o tronco del cuerpo calloso, ¿sí? Tiene características interesantes. Lo revisaremos.
el ancho de la cara superior del cuerpo calloso, el ancho, tiene un aproximado de 2 centímetros. En la cara inferior de este cuerpo calloso puede llegar a medir hasta 3 o 4 centímetros su anchura. El grosor va entre los 15 y los 18 milímetros. A veces puede llegar hasta el medio centímetro en su grosor. ¿A qué me refiero a esto? Este es el grosor. Lo estoy viendo de lado. Y vean cómo es más largo que ancho. Esta es la anchura. Aquí lo voy a cortar y voy a ver esto. Esto es el grosor. Y vean cómo se relaciona con el cíngulo o con el giro límbico por arriba y por abajo con la parte del ventrículo lateral correspondiente y con el fornix. Este es el fornix. Entonces por abajo tiene relación con el fornix. Entonces vean cómo este cuerpo calloso se divide en 4 porciones. Una que es esta, delgadita, que se llama pico o rostrum. Y este pico rostrum se va a continuar con esta lámina llamada lámina terminal. Lámina terminal. Entonces este pico o rostrum se dobla y forma este doblez que se llama rodilla o genu. Rodilla o genu. Y después va a formar esta parte que se conoce como cuerpo o tronco. Como cuerpo o tronco. Y luego, al final, tenemos esta, que se llama esplenio o rodete. Esplenio o rodete. Esas son las 4 partes, ¿sí? Las 4 partes que conforman al cuerpo calloso. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ok, ya tenemos ubicadas estas porciones. Ya las tenemos ubicadas. Este cuerpo calloso fue estudiado para poderlo dividir a través de cortes histológicos y de estudios de resonancia magnética para poderlo entender mejor. Entonces, el señor Whittelson hace los estudios histológicos, pero hay otros que hacen estudios con la resonancia magnética de difusión, ¿sí? Y junto con estos estudios histológicos de Whittelson, han proporcionado una mejor y más reciente explicación sobre la microestructura y la conectividad de este cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso consta de 4 partes. La más anterior llamada pico o rostrum. Bueno, esta no es la más anterior, pero se encuentra en la parte anterior. La más anterior es la rodilla o también llamada genu. Genu o rodilla. Y después tengo una parte intermedia que se llama cuerpo o tronco. Y por último, en la parte más posterior, al esplenio o rodete. Esplenio o rodete. ¿Se entiende? Sí, doctor. Nada más una pregunta rápida. Entonces, si nos llega a preguntar qué parte es más anterior, diríamos rodilla.
Esa es la parte más anterior. Si yo la quisiera ver, pues la más anterior es esta, la rodilla. Y aquí se dirige hacia atrás la rodilla y se prolonga y forma el pico rostrum, pero la más anterior es la rodilla. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, ya están las partes definidas. El pico o rostrum, este pico o rostrum que tenemos aquí, pues lo vamos a ubicar como lo vimos en la imagen. Aquí está el pico o rostrum. Este es. No es la parte más anterior. La parte más anterior la conforma la rodilla. Bueno, pero también se encuentra anteriormente este pico o rostrum. Este pico o rostrum es interesante. ¿Por qué razón? Porque esta porción delgada, que es una prolongación de la rodilla, se dirige de adelante hacia atrás. Y esta se va a continuar con la lámina terminal. Este pico o rostrum va a interconectar a las áreas premotoras y motoras suplementarias. La premotora es el área 6 de Brodmann. ¿Y la complementaria cuál es? La 8. La 8. Entonces va a interconectar a las áreas 6 y 8, ¿sí? Con el otro hemisferio. Son motora, premotora y motora suplementaria. En los pacientes epilépticos, que tienen crisis convulsivas, que tienen movimientos tónico-clónicos que no podemos controlar, en estos pacientes se ha llegado a cortar esta parte del pico rostrum del cuerpo calloso, tratando de controlar esas convulsiones del paciente. Entonces, en algunas ocasiones se han hecho callosostomías con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente epiléptico. Este es el pico o rostro. Y después tengo a la rodilla, genu o rodilla. Y después encuentro al cuerpo o tronco que ustedes ven en amarillo. Y por último, al pico o rostro. Digo, al esplenio o rodete, perdón, al esplenio o rodete, que es la parte más posterior. Ahí están las 4 partes que constituyen al cuerpo calloso. ¿Se entiende? Cuatro porciones que constituyen al cuerpo calloso. El pico rostrum, pues ya dijimos que es la porción delgada del cuerpo calloso y que se dirige hacia atrás, ¿sí? Y se continúa con la lámina terminal. Se corresponde con el área orbital del lóbulo prefrontal y el córtex premotor. O sea, interconecta a las áreas premotoras y motoras suplementarias, a las áreas 6 y 8 de Brodmann. Y cuando se ha hecho un corte de este pico rostrum, se hace una callostomía y se quita a este pico rostrum, se hace para el control de las crisis epilépticas, que son movimientos anormales, no voluntarios, que se está generando por
por un cortocircuito que ocurre en el cerebro, para que me entiendan, que hace que tenga el paciente movimientos anormales. Y eso no va a repercutir en su vida normal, o sea, no va a tener igual por movimientos más lentos. No, se busca el que tenga no movimientos, porque a veces hay crisis convulsivas continuas y el paciente no puede estar quieto y empieza a convulsionar al grado de que se puede caer y puede perder el sentido. Pero cuando son unas crisis muy agresivas, muy continuas, entonces a esos pacientes les llegaron a practicar callosostomía. Claro que afecta, ¿no? Va a haber una respuesta inmediata, pero también buscan el mejorar la situación patológica del paciente. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con agenesia del cuerpo calloso, donde el cuerpo calloso o es muy pequeño o no existe. Y en algunas personas no pasa nada. Pero acá hay un problema, hay un cortocircuito que está generando en las áreas motoras, premotoras y motoras suplementarias, hay una vía de conducción alterada que está generando un cortocircuito que está provocando el desencadenamiento de movimientos convulsivos tónico-clónicos, que pueden ser en una parte del cuerpo o puede estar convulsionando normalmente todo. Vamos a decir comúnmente, el paciente epiléptico que convulsiona, pues tiene movimientos anormales en todo el cuerpo. Y entonces tenemos que controlar esas crisis de convulsiones tónico-clónicas para que el paciente pueda reaccionar. Y entonces hacen esa callosotomía, ¿no? Pero les vuelvo a repetir ahorita que me preguntó su compañero. Hay personas que tienen agenesia. Sí, le llamaron, agenesia, agenesia del cuerpo calloso y pueden en un momento dado no tener ningún problema. Hablaremos al final de esta agenesia. Ok, ahí está el pico rostro. Ok, ya está. Vean cómo se continúa con la lámina. Termina, que aquí está marcada con amarillo. Ok. La rodilla o genu. Esta rodilla o genu, pues es propiamente, ahora sí, el extremo más anterior, justo donde dobla el cuerpo calloso. ¿Sí? Se encuentra por delante del espacio llamado ventrículo lateral y de la tela que divide al ventrículo lateral izquierdo y derecho, que es el septum pellucidum. ¿Sí? Interconecta al resto del córtex prefrontal, al área que tenemos donde se realizan las actividades intelectuales superiores. ¿Esto qué quiere decir? Que justo ahí en esa área prefrontal pues, se llevan a cabo las funciones intelectuales superiores, sobre todo de programación y de planificación a futuro. Cuando recibimos un traumatismo de la cabeza de manera lateral,
esta rodilla intenta reorganizar esas funciones cerebrales, ¿sí? Que en un momento dado se perdieron por ese golpe, por ese traumatismo de la cabeza que tuvieron de manera lateral. Es esta parte de la rodilla quien se encarga de reorganizar dichas funciones. Entonces vean cómo esta parte de la rodilla, ¿sí?, interviene cuando hay un traumatismo, un golpe de manera lateralizada y perdemos la situación. Es esta, la rodilla, la que intenta reorganizar las funciones cerebrales para tratar de disminuir el daño causado por este golpe lateralizado en la cabeza. Esa es la función, eso es lo que intenta hacer esta genu o rodilla. Ahí está, esta porción, ¿no? Ahí está, vean, esta es la porción y vean cómo está relacionada con la parte límbica y también con el área prefrontal. El cuerpo o tronco, este cuerpo o tronco que forma un arco, ¿sí?, y que termina propiamente enlazándose con la parte más posterior, que es el esplenio rodete. El corte, su sección, su lesión provoca que se desconecte del lado izquierdo cerebral, generando una afasia de trastornos de transferencia visoespacial. ¿A qué me refiero con esa transferencia visoespacial? A esos trastornos. Bueno, pues porque el lóbulo temporal tiene áreas de la audición, pero para que yo localice la fuente sonora, necesito asociar la vista para buscar esa fuente sonora. Pero como está relacionado con la área motora, con la premotora y la motora suplementaria, estas motoras tienen que dar la orden para que se muevan los músculos del cuello y de la cabeza y volteen a buscar esa fuente sonora. Entonces hay una asociación entre el lóbulo occipital, ¿sí?, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Digo, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque es audición y está en el lóbulo temporal. Pero si yo quisiera mover el brazo, el antebrazo y la mano para agarrar una taza, asocio también al área visual, pero también asocio al área 6 y 8, que son la premotora y la motora suplementaria, para que dé la indicación de que se mueva el brazo y pueda encontrar el objeto que voy a agarrar a través de la vista. Entonces se asocia lo sensitivo, lo visual y lo motor. Entonces la parte anterior o rostral del cuerpo establece conexiones entre las porciones premotora y motora suplementaria, área 6 y área 8 de Brodmann. La parte media del cuerpo o tronco está formada por fibras que asocian a las áreas también motora primaria y sensitiva primaria. O sea, a la 4 y a la 3-1-2. Para que lleguen los estímulos nerviosos tanto a la parte motora como a la parte
sensitiva. Y la parte más posterior de este cuerpo o tronco, ¿sí?, recibe fibras de los lóbulos temporal en su parte superior y también del lóbulo parietal. Es esta parte posterior la que tiene relación con las áreas auditivas, pero también tiene relación con la 39 y la 40 de Brodmann, que son del lenguaje. Pero también tiene relación con las áreas 5 y 7 de Brodmann, que tienen que ver con los movimientos que tienen un objetivo. Y entonces asocian al área visual, ¿sí?, con el área de movimiento que lleva un objetivo de agarrar el vaso y que tiene que ver con las áreas premotora y motora suplementaria como la motora primaria. Y entonces se da una asociación entre las diferentes partes de un hemisferio con el otro, para que actúen de manera bihemisférica y se den las funciones en ambos hemisferios cerebrales. Entonces vean de qué manera se asocian estas porciones. Ahí está el pico rostro, ahí está el cuerpo y por último el rodete o el esplenio. Este es el que se divide en tres porciones, una anterior o rostral, una media y una posterior que se junta ya al esplenio o rodete. Y ven, aquí está. Este es el cuerpo. Estas tres porciones forman el cuerpo. La parte anterior que tiene que ver con la porción premotora y con la motora suplementaria. Esta parte. También el cuerpo en su parte media tiene que ver con la motora primaria y con la sensitiva primaria. Que se conectan tanto a la porción parietal como a la porción motora primaria con el área número 4. Este es el cuerpo o el tronco del cuerpo calloso. El esplenio o rodete, que es la parte más posterior, está formado por las fibras de conexión de la parte inferior del lóbulo temporal. La parte media del tronco, ¿sí?, que era la anterior que vimos, la parte media del tronco veía a... No era la parte media. Tenía que ver con la parte superior del lóbulo temporal. El rodete o esplenio tiene que ver con la parte inferior del lóbulo temporal, con las áreas 20, 21 y 37. Pero también está relacionado con las áreas visuales del lóbulo occipital. Entonces, estoy viendo que las áreas 20, 21 y 37 de Brodmann se encuentran en el lóbulo temporal en su parte baja. Y esas áreas intervienen en el reconocimiento de rostros.
Entonces, están relacionadas con las áreas visuales, porque para que yo reconozca los rostros, tengo que verlos. Y si los reconozco, es porque también estoy ejerciendo una actividad de memoria, donde esa memoria me está diciendo que conozco a la persona que estoy viendo. La lesión del esplenio rodete, como dice aquí el texto, causa una ceguera pura para las palabras, o sea, causa una alexia sin agrafia, que significa la incapacidad para leer en voz alta, que significa la incapacidad para entender la escritura y a menudo para nombrar colores. ¿Sí? Y también con la conversación, la repetición y la escritura, ¿sí? Permanecerían intactas. Pero hay una parte que nos produce ceguera verbal, ¿sí? Entonces nos provoca una alexia extinagrafia donde no podemos leer en voz alta y no podemos entender la escritura. Entonces estamos hablando de una ceguera verbal y de una ceguera que escrita, porque no podemos entender lo que está escrito. Entonces, cuando eso sucede, estamos viendo que se lesionó la parte posterior del cuerpo calloso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor, se entiende. Sí, doctor. Ok. Ahí le vamos a parar. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, doctor, todo en orden. Gracias. Bueno, vi el mensaje de Gamaliel, vi el mensaje de Betsabé, no hay problema. Revisen el video. La plataforma me marca cuando ustedes se conectan y cuando salen. Entonces, es un estudio que tengo que sacar al final y poder decirles cuáles fueron sus inconvenientes, ¿no? María Salgado, ¿qué pasó? Profe, mi compañero Lalo, Rey, tiene problemas en su internet y de hecho hoy no se ha conectado a ninguna clase por lo mismo de su internet. Esa es una falta, ¿no? Y ellos que la justifiquen. Sí, que la justifiquen, doctora. Gracias de todas maneras por el mensaje. María Huitzil, otro comentario. Así es relacionado con el examen, pero es que le mandé mensaje ayer, nada más que ya no sé si lo pudo ver. No Y sé, es que me llegaron mensajes por la plataforma, la mayoría me llegó por el WhatsApp, y a los que me escribieron por WhatsApp y que me dijeron que no podían haberlo enviado, los logré meter para que enviaran el examen, ¿no? Hice hasta donde pude, algunos no recibí el mensaje, que son poquitos, que el examen no llegó, y ahí sí ya no sé qué pasó. Les di la indicación que 5 minutos antes de la hora se enviara el examen. es que Algunos lo me que pasa, mandaron textualmente que no, pues ya 1:58. Yo dije 1:55, son 5 minutos antes de la hora. Asegúrense de que el examen se vaya. ¿Por qué? Porque la plataforma actúa a veces de manera
propia y no tengo yo control sobre ella y entonces no los deja enviar. Por eso la indicación, jóvenes, mándenles. Pero yo lo mandé un minuto antes, yo dije 5, fui bien claro en ese aspecto. Pero doctora, la escucho, dígame. Ajá, sí, lo que pasa, igual sí lo mandé los 5 minutos, pero no me aparecieron las respuestas. Y me imagino que nada más se puede una vez, ¿no? Mi duda es si lo va a volver a mandar para las respuestas de pregunta abierta y a lo mejor ahí ya puedo ver mi puntaje. Bueno, esa era mi duda. No se preocupe, si llegó, pues lo voy a tener que revisar y ya le daré el puntaje, porque normalmente siempre les proyecto lo que manda la plataforma. El concentrado que manda la plataforma es el primero que yo proyecto. Y ya luego les doy la calificación con las preguntas que eran a completar. Entonces, déjeme revisar, doctora. Es María Huitzil, ¿verdad? Sí, Déjeme revisar, doctora. Y ya le digo qué situación guardó su examen. Es en el sí, horario gracias. de 4 a 5, ¿verdad? Ujú. Si, este, si yo reviso, y checo el dato, pues, a ver, no se desconecte, doctora, déjeme ver de rapidito. De 4 a 5, sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Déjeme ver. ¿Cuántos alumnos son, jefe de grupo? 37. Están las 37 respuestas, ¿sí? Están las 37 respuestas. A ver, déjeme ver. Uh, 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 uh. María Huitzil, ¿sí? Sí, Tiene 62 de 100 respuestas. sí, doctor. Gracias. Bueno, Entonces, esa era mi duda. ese es el Ujú. puntaje que sacó sin que revise yo las respuestas de las preguntas anexadas todavía. Falta todavía anexar eso. Pero sí está ahí su examen. Sí, está ¿Vale? bien. Muchas gracias. Sí, de nada, doctora. Jóvenes, ¿algún comentario? No las he revisado porque la verdad son muchos grupos y tengo que ir revisando una por una. Denme chance. La verdad he estado trabajando o tratando de... ¿Ustedes ya fueron al anfiteatro? No, doctor. No, no, no. No, pues entonces faltan ustedes. Faltan ustedes. Déjenme ver si... Porque ya tengo ocupado hasta el día viernes. Y entonces con ustedes podría ser el lunes. ¿Tienen algún problema el lunes de acudir entre las 9 y las 11 de la mañana? Sí, Sí, es que la tenemos mitad. laboratorio. Ajá. ¿Qué día puede? Jueves. Jueves. El jueves. Bueno, vamos a quedar ya el jueves de la siguiente semana para programarlos de 9 a 11 de la mañana el día jueves y podamos llegar al anfiteatro, porque es el único grupo que me faltaba programar. Ya los otros ya tienen la fecha, ya tengo un paso al viernes y lo haríamos el próximo jueves con ustedes, ¿no? Para que tengan la oportunidad de entrar al anfiteatro. Jóvenes, ¿algún otro comentario? Pedro, Leiva. Y el jueves ya tendríamos que ir con el uniforme. Con el uniforme quirúrgico, con su bata, guantes, gorro, cubreboca y lentes, porque vamos a sacar cerebros. El color del uniforme no es uno especial, ¿o sí? El quirúrgico no. Puede ir del color fuchsia si usted quiere, ¿no? Pero no hay ningún problema. La Una bata, pues pregunta, placa. Sí, dígame. ¿los lentes de cuáles son? El que quiera usted. La verdad es que como sacamos los cerebros de formol, el formol, pues es irritante, ¿no? Y entonces, pues les llega a los ojos y se ponen ahí a chillar.
Bueno, contextualmente, ¿no? No es molesto, por eso les pido que vayan con cubrebocas, con guantes. Y yo normalmente en el anfiteatro uso doble cubreboca y mi careta. Entonces ando con las gafas o media careta y gafas, sí, porque sacamos los cerebros y es un poco irritante el formol para la vista. ¿Algo más, Yacir? Doctor, ¿y es obligatorio asistir al anfiteatro? No, no es obligatorio, no para nadie. Lo dije desde un principio, el que no quiera ir, pues no, no hay necesidad. Solamente confírmeme, jefe de grupo, quiénes son los que van y sin problema. El que no quiera ir, no hay problema, no pasa nada. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. ¿En dónde es el anfiteatro? Nos veríamos en la puerta de la entrada principal de la facultad y ahí ya los iría alguien a meter para que puedan ingresar y los lleven al anfiteatro. ¿Sale? ¿Algo más, jóvenes? Mm, ¿No? Yo tengo Bueno, una duda, doctor. dígame, O sea, doctora. es que yo tengo muchas ganas de ir al anfiteatro, pero yo desde hace ya tiempo tengo que ir a Monterrey a hacer unos trámites y me voy el miércoles de la noche, entonces ya no tiene otro grupo que vaya y yo pueda ir con ellos. Es- Doctora, mañana yo estoy de 9 a 11, el jueves estoy de 9 a 11 y el viernes estoy de 9 a 11 de la mañana. Nada más, agréguese a uno de esos grupos y para que pueda ir. Pero en esos días no hay otro. Ok, gracias, doctor. ¿Vale? Ok. Pues jóvenes, me dio gusto saludarlos, que tengan buen provecho. Cuídense y nos estamos viendo el día de mañana para continuar con Cuerpo Calloso. Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego a todos. Cuídense.